Mi esposa bromeó en una fiesta, por los hombres de verdad, no por mi marido. Le mostré cómo se comportan los hombres de verdad mientras mi esposa suplicaba, por favor, solo era una broma. La noche en que todo se resquebrajó ocurrió en una azotea ventosa en el centro de Austin, donde las guirnaldas de luces temblaban sobre nosotros y una multitud de sonrientes compañeros de trabajo se reunía alrededor del pastel de cumpleaños de mi esposa. Jessica levantó su copa mientras se inclinaba demasiado cerca de un tipo alto de su oficina llamado Ryan. Un gerente de marketing con la sonrisa segura de alguien que pensaba que cada habitación le pertenecía. Por los hombres de verdad, dijo Jessica alegremente, levantando su champán hacia Ryan mientras sus dedos rozaban la manga de él. Una ola de risas recorrió el grupo, y varias personas me miraron como si esperaran un espectáculo. Estudié su rostro de la manera en que un mecánico estudia un motor que de repente empezó a traquetear. Jessica tenía 32 años, era inteligente, hermosa y peligrosamente aficionada a sobrepasar los límites solo para ver qué reacción podía provocar. ¿Te has oído?, le pregunté en voz baja, dejando mi copa vacía en la barandilla. Jessica inclinó la cabeza con una inocencia teatral. Oh, relájate, Michael, dijo con ligereza, pasándose un mechón de pelo detrás de la oreja, su tono juguetón pero calculado. Ryan cambió su peso a su lado, claramente disfrutando del espectáculo, pero fingiendo que era solo un testigo accidental. Vamos, añadió Ryan torpemente, levantando un poco ambas manos como si se rindiera, con una sonrisa nerviosa. Los observé a ambos por un momento y dentro de mi cabeza la situación se organizó como piezas en un tablero de ajedrez. Jessica no estaba lo suficientemente borracha como para perder el control. Estaba probando los límites. Un escenario público, testigos, una pequeña humillación dirigida a mí. Quería una reacción. Lo que no entendía era que las reacciones se pueden elegir. Me acerqué lo suficientemente lento como para que el círculo de invitados se quedara en silencio. Jessica, dije con calma, encontrando su mirada, mi voz firme y controlada. Ella sonrió de nuevo, aunque la comisura de su boca se crispó cuando se dio cuenta de que no estaba levantando la voz. Sí, cariño, respondió dulcemente, alargando la última palabra como una broma para el público. Me incliné ligeramente hacia ella para que todos pudieran oír claramente. Si vas a hablar de hombres de verdad, dije de manera uniforme, cruzando los brazos mientras sostenía su mirada. Quizás deberías recordar cuál de ellos construyó la vida en la que te encuentras. La risa murió al instante. Ryan miró su bebida como un hombre que de repente había recordado una cita urgente en otro lugar. La sonrisa de Jessica vaciló por una fracción de segundo. Oh, por favor, dijo, poniendo los ojos en blanco, aunque sus hombros se habían puesto rígidos. Ese pequeño cambio me lo dijo todo. Cuando una persona bromea en público, espera estar a salvo de las consecuencias. Cuando las consecuencias llegan con calma, el juego deja de ser divertido. Cogí otra copa de una bandeja que pasaba y me la terminé de un trago firme. La fiesta está genial, dije, asintiendo educadamente a los invitados a nuestro alrededor, mi voz mesurada y compuesta. Jessica me observaba atentamente ahora, la máscara juguetona resquebrajándose ligeramente. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó, con un tono más agudo. Le dediqué una pequeña sonrisa que no contenía absolutamente ninguna calidez. Significa, respondí en voz baja, enderezando mi chaqueta. Que deberías pensar con cuidado antes de confundir atención con respeto. El viento movió las luces sobre nosotros mientras nadie hablaba. Y de pie allí, en esa azotea, rodeado de compañeros de trabajo silenciosos y una esposa que de repente parecía menos segura de sí misma, me di cuenta de algo importante sobre mi vida. Siempre había sido el tranquilo, el confiable, el hombre que construía rutinas como muros de ladrillo alrededor de nuestro matrimonio. Y esa noche, Jessica acababa de poner a prueba cuán fuertes eran realmente esos muros. La mañana siguiente se desarrolló en nuestra tranquila cocina suburbana en Austin, como si la escena de la azotea no hubiera sido más que una broma inofensiva. Jessica estaba junto a la estufa en pijama de seda, volteando tortitas y tarareando una vieja canción pop. Sus movimientos eran ligeros y deliberados, como una actriz que reajusta el escenario después de una actuación fallida. Buenos días, dijo alegremente sin darse la vuelta, su tono ligero y casual.
Me serví café y observé su reflejo en la puerta del microondas antes de responder. Buenos días, respondí de manera uniforme, apoyándome en la encimera con mi taza en la mano. El olor a masa de vainilla llenaba la habitación. Cálido y familiar. Normalmente, esta era mi parte favorita del día. Trabajaba como gerente de proyectos para una empresa de construcción de tamaño mediano. Horario estable, ingresos estables, vida estable. Yo pagaba la hipoteca de nuestra casa de 2 dormitorios, me encargaba de los seguros, arreglaba lo que se rompía. Cimientos sólidos, tanto en edificios como en el matrimonio. Esa había sido siempre mi misión. Jessica colocó un plato delante de mí y sonrió como si la noche anterior nunca hubiera ocurrido. ¿Dormiste bien?, preguntó con ligereza, deslizándose en la silla frente a mí, sus ojos escrutando mi rostro. Tomé un sorbo lento de café antes de responder. Bien, dije con calma, cortando las tortitas sin levantar la vista. Ella me estudió, esperando algo más agudo, más fuerte, más emocional. Como no llegó, sus hombros se movieron. Estaba un poco bebida ayer, añadió con una risa suave, quitando migas invisibles de la mesa. Ya sabes cómo son las fiestas de la oficina. Ahí estaba. Minimización, reencuadre, una retirada clásica. Después de sobrepasarse. Finalmente, encontré su mirada. Parecías lo suficientemente lúcida como para hacer un brindis, dije en voz baja, mi voz neutral. Ella parpadeó una vez. Michael, fue una broma, insistió, inclinándose ligeramente hacia adelante, con las palmas abiertas como si presentara una lógica. Ryan es simplemente ruidoso. Le gusta la atención. ¿Y a ti?, pregunté, sosteniendo su mirada, mi expresión ilegible. Dudó medio segundo de más. Eso no es justo, respondió, su tono se tensó. Dejé mi tenedor con un cuidado deliberado. Llegaré tarde esta noche. Voy a ponerme al día con unos viejos amigos, dije de manera uniforme, levantándome para enjuagar mi plato. Su cabeza se levantó de golpe. ¿Viejos amigos?, repitió rápidamente, el tarareo había desaparecido de su voz. Sí, respondí, secándome las manos lentamente. ¿Qué amigos?, preguntó, tratando de mantener un tono casual, pero sin lograr ocultar la tensión. Me volví hacia ella, ofreciendo la más leve de las sonrisas. Solo unos chicos, dije con calma, poniéndome el reloj en la muñeca. Se cruzó de brazos. A la defensiva ahora. Nunca mencionaste que tuvieras planes, dijo, entrecerrando ligeramente los ojos. No pensé que fuera necesario, respondí, cogiendo mis llaves. El silencio se extendió entre nosotros, más espeso que el sirope en sus tortitas intactas. ¿Todavía estás molesto por lo de anoche?, preguntó finalmente, más suave ahora, la incertidumbre asomándose. Me detuve en la puerta y la miré. ¿Molesto?, repetí pensativamente. No. Y esa era la verdad. Lo que sentía no era ira. Era claridad. Y mientras salía la brillante mañana de Texas, casi podía oír la primera grieta formándose bajo la pulida superficie de nuestro matrimonio. Esa tarde, me senté en el rincón más alejado de una tranquila cafetería en South Congress, frente a un hombre llamado Daniel Mercer, un exdetective de policía que ahora se ganaba la vida descubriendo verdades que la gente prefería mantener ocultas. Daniel rondaba los 40 y tantos, era de hombros anchos, con unos ojos grises y tranquilos que no se perdían nada y un cuaderno ya abierto antes de que terminara de sentarme. Entonces, dijo de manera uniforme, haciendo clic con su bolígrafo una vez, su mirada firme. ¿Qué necesitas exactamente?, revolví mi café lentamente, observando la superficie ondularse. Mi esposa, respondí, manteniendo un tono controlado. Eventos corporativos, compañeros de trabajo, reuniones fuera de horario. Quiero saber con quién pasa realmente el tiempo. Daniel no reaccionó. Ni una ceja levantada, ni un sermón moral. ¿Sospechas una infidelidad?, preguntó llanamente, reclinándose en su silla. Sospecho una falta de respeto, respondí, encontrando su mirada. Y no opero en base a sospechas.
Opero en base a información. Él asintió levemente en señal de aprobación. ¿Nombres?, preguntó, con el bolígrafo en el aire. Jessica Carter, dije con calma. Ejecutiva de marketing en Hawthorne Digital. Y un colega llamado Ryan Brooks. Daniel lo anotó todo metódicamente. Empezaré con las redes sociales, los rastros financieros, la fotografía de eventos, los registros de hotel si es necesario, dijo de forma práctica. Tendrás algo concreto en una semana. Deslicé un sobre por la mesa. La discreción es importante, añadí en voz baja. Siempre lo es, respondió Daniel, guardando el sobre sin contarlo. Cuando salí, el sol del final de la tarde me dio en la cara, cálido e indiferente. Me apoyé contra la pared de ladrillo y encendí un cigarrillo, algo que no había hecho en años. El humo se sintió agudo en mis pulmones, anclándome. Esto no era rabia. Era preparación. Jessica creía que lo de la azotea había sido una actuación inofensiva. Asumía que o lo olvidaría o explotaría. No había considerado la tercera opción, la investigación. En casa esa noche, me recibió en la puerta con una suavidad que casi parecía sincera. Hola, dijo amablemente, extendiendo la mano para enderezar mi cuello, su toque deliberado. Hice tu pollo al limón y hierbas favorito. Estudié su rostro con atención. Su sonrisa era mesurada, sus ojos buscaban tranquilidad. Huele bien, respondí de manera uniforme, pasando a su lado. En la cena, se rió demasiado rápido de mis comentarios. Has estado trabajando muy duro últimamente, dijo cálidamente, rozando ligeramente su pie con el mío debajo de la mesa. Quizás deberíamos planear una escapada de fin de semana. Tomé un sorbo de agua antes de responder. Quizás, dije con calma. Se inclinó más cerca. No me gusta cuando nos sentimos distantes, admitió en voz baja, bajando la voz. Fue solo un estúpido momento de fiesta. Ahí estaba de nuevo, minimizando, suavizando, reencuadrando. La miré a los ojos, manteniendo el silencio el tiempo suficiente para hacerla sentir incómoda. La distancia no ocurre en un momento, dije en voz baja. Se construye. Sus dedos se apretaron ligeramente alrededor de su tenedor. Esa noche, mientras se acurrucaba más cerca de mí en la cama de lo habitual, miré al techo, plenamente consciente de que las respuestas ya estaban en marcha. Y una vez que la verdad empieza a moverse, rara vez se detiene a mitad de camino. Una semana después, mientras estaba sentado solo en mi oficina, con vistas a un complejo comercial a medio terminar en el norte de Austin, mi teléfono vibró con un mensaje de Daniel Mercer. El asunto era simple. Actualización. Cerré el plano del proyecto que tenía delante antes de abrir el archivo que me envió. 3 fotos se cargaron lentamente en mi pantalla, cada una más nítida que la anterior. El escenario era otro evento corporativo, algún salón de baile de hotel iluminado en azul y dorado. Jessica estaba cerca de la barra, con los tacones en la mano, su postura relajada por el alcohol. Ryan Brooks tenía un brazo alrededor de su cintura. En la imagen final, no había ambigüedad. Jessica lo estaba besando. No un roce amistoso en la mejilla, no un susurro juguetón, un beso completo y deliberado, sus dedos agarrando la chaqueta de él mientras la mano de él descansaba en la parte baja de su espalda. El texto de Daniel seguía debajo de las imágenes. Parecía intoxicada. Salió del evento con él a las 11:42 de la noche. Tengo grabaciones del vestíbulo si es necesario. Me recliné en mi silla y solté un lento suspiro. La ira habría sido más fácil. En cambio, sentí algo más frío. Confirmación. Durante un minuto entero, estudié su expresión en la fotografía. No había confusión en su rostro. Ni vacilación, solo indulgencia. Del tipo que proviene de creer que no hay consecuencias. Escribí una única respuesta. Envía todo. En segundos, más archivos comenzaron a descargarse. Marcas de tiempo, registros de entrada de hotel, capturas de pantalla de fotos etiquetadas de las cuentas de redes sociales de compañeros de trabajo. Un patrón, no un error. Me levanté, caminé hacia la impresora junto a mi escritorio y comencé a alimentar papel en la bandeja.
La máquina cobró vida con un zumbido, cada página deslizándose con precisión mecánica. Foto, marca de tiempo, fotograma del vestíbulo. Las apilé ordenadamente en mi escritorio, alineando los bordes con cuidado. Me di cuenta entonces de lo predecible que había sido esto. Jessica prosperaba con la admiración. La validación pública la alimentaba. El brindis en la azotea no había sido un accidente. Había sido una escalada. Y una escalada rara vez se detiene por sí sola. Mi asistente llamó suavemente a la puerta de cristal. «¿Todo bien, señor Carter?», preguntó educadamente, mirando la impresora que seguía funcionando. «Perfecto», respondí con calma, ofreciendo una sonrisa pequeña y controlada. Ella asintió y se fue. Cuando se imprimió la última página, sujeté los documentos con un clip y los coloqué dentro de una sencilla carpeta negra. La evidencia hace algo interesante en la mente. Elimina la duda. La duda mantiene a la gente discutiendo. La evidencia termina las discusiones antes de que comiencen. Miré una vez más la foto de Jessica en ese salón de baile del hotel. Su cabeza inclinada hacia Ryan como si nada en el mundo pudiera interrumpir ese momento. Lo que no se daba cuenta era que yo ya había salido de la tormenta emocional. Ella todavía estaba jugando. Yo me estaba preparando. Y mientras apagaba las luces de la oficina y me llevaba la carpeta, sentí que algo se asentaba dentro de mi pecho. No desamor, resolución. 3 noches después de imprimir la evidencia, nos sentamos uno frente al otro en nuestra mesa del comedor bajo el suave resplandor amarillo de la lámpara colgante, con la carpeta negra guardada de forma segura en el cajón de mi oficina. Jessica se había vestido con esmero esa noche, llevando un vestido azul marino ajustado que normalmente reservaba para funciones corporativas. Su cabello caía en ondas sueltas sobre sus hombros, y sonreía con una facilidad que habría convencido a cualquiera que no supiera la verdad. «Hemos sido un poco aburridos últimamente, ¿no crees?», dijo con una inclinación juguetona de cabeza, haciendo girar el vino tinto en su copa. Corté mi filete lentamente antes de responder. «Aburridos», repetí, levantando una ceja, mi tono suave. Ella rió suavemente. «¿Sabes a lo que me refiero?», respondió, apoyando ligeramente los codos en la mesa. «Trabajo, casa, dormir, repetir. A veces siento que tenemos 60 años». Ahí estaba de nuevo, reencuadrando la insatisfacción como humor inofensivo. «¿Y qué lo haría menos aburrido?», pregunté con calma, observándola de cerca. Ella sonrió más ampliamente, claramente complacida de que estuviera participando. «Espontaneidad», dijo, golpeando ligeramente su copa con la uña. «Algo emocionante. Quizás solo necesitamos agitar las cosas». Emoción. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. Psicológicamente, cuando alguien comienza a justificar la búsqueda de emociones fuertes, a menudo prepara el terreno primero. Normaliza la inquietud. Etiqueta la estabilidad como estancamiento. Hace que la traición se sienta como una evolución. Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta y coloqué un sobresellado sobre la mesa entre nosotros. Los ojos de Jessica se iluminaron de inmediato. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz brillante de curiosidad. «Ábrelo», dije de manera uniforme. Lo abrió con dedos rápidos y sacó 2 brillantes confirmaciones de reserva y un itinerario impreso. «Austin Hill Country Resort», leyó en voz alta, con los ojos muy abiertos. «Este fin de semana», asentí una vez. «Acceso al spa, villa privada. 3 noches», añadí con calma. Su expresión cambió de sorpresa a deleite. «Michael, esto es increíble», dijo, levantándose a medias de su silla con emoción. «¿Reservaste esto para nosotros?». Sostuve su mirada. «Para ti». Corregí en voz baja. Ella parpadeó. «¿Para mí?», repitió. «Sí», dije, tomando un sorbo lento de vino. «Dijiste que querías algo menos aburrido. Considéralo un cambio de aires». Una pequeña arruga se formó entre sus cejas. «¿Tú no vienes?», preguntó con cuidado, volviéndose a sentar. «Tengo compromisos de trabajo», respondí sin problemas.
Deberías ir a relajarte. Despejar la cabeza. Ella estudió mi rostro, buscando irritación, sarcasmo, acusación. No encontró nada. Eso es inesperadamente generoso, dijo, intentando una risa ligera. Creo en invertir en la claridad, respondí con calma. Dudó, luego sonrió de nuevo. Quizás esto es exactamente lo que necesitamos, dijo en voz baja. Asentí sin discrepar. Lo que no entendía era que el espacio revela patrones. La gente rara vez cambia de entorno. Se revelan más claramente dentro de ellos. Mientras volvía a su comida, visiblemente energizada por la idea de un lujoso fin de semana en solitario, la observé con atención. Pensaba que estaba ganando libertad. En realidad, estaba adentrándose más en una estructura que yo ya había construido. Y esta vez, no necesitaría una azotea ni un brindis para exponerla. La mañana que Jessica se fue al resort, la casa se sentía inusualmente silenciosa, como si contuviera la respiración mientras su coche desaparecía por nuestra calle. Me había besado ligeramente en la mejilla antes de salir por la puerta. No trabajes demasiado, dijo juguetonamente, ajustándose las gafas de sol, con su maleta ya en el maletero. No lo haré, respondí con calma, observando su expresión en busca de vacilación. No hubo ninguna. Resplandecía de anticipación. Una vez que su coche dobló la esquina, cerré la puerta principal y me quedé quieto un momento en el silencio. No había perfume en el pasillo, ni tarareos en la cocina, solo aire inmóvil y el débil tic-tac del reloj de pared. Luego, caminé hacia mi oficina y encendí mi ordenador. La pantalla iluminó la habitación con un pálido resplandor azul. Primero, las cuentas bancarias. Nuestra cuenta corriente conjunta ya había sido revisada cuidadosamente. Inicié el proceso de separación en línea, transfiriendo mi depósito directo a una nueva cuenta individual que había abierto a principios de esa semana. Se ajustaron las asignaciones de ahorros. Se redirigieron los pagos automáticos de facturas. Cada clic fue deliberado. Cada pantalla de confirmación se guardó como un PDF. No estaba robando. Estaba estabilizando. A continuación, vinieron las contraseñas, el correo electrónico, los servicios de streaming, el portal de la hipoteca, el acceso a los seguros, el almacenamiento en la nube. Las actualicé una por una, habilitando la autenticación de 2 factores en todo. El acceso compartido fue revocado donde era legalmente apropiado. La documentación se organizó en carpetas encriptadas. El teclado chasqueaba firmemente en el apartamento silencioso. No era un trabajo dramático. Era administrativo, pero la traición prospera en el caos. La estructura elimina la ventaja. Hice una breve pausa para revisar nuestras tarjetas de crédito compartidas, patrones de gasto, cargos inusuales en restaurantes, servicios de transporte cerca de distritos hoteleros. Exporté los extractos y los añadí a la carpeta digital ya etiquetada como registros. Psicológicamente, la distancia le hace algo interesante a una persona como Jessica. Interpretaría mi tranquila ausencia como un retiro emocional o incluso arrepentimiento. Podría enviar mensajes de texto ocasionalmente para probar la conexión. Mi teléfono vibró justo a tiempo. El resort es precioso, escribió. Ojalá estuvieras aquí. Miré el mensaje durante varios segundos antes de responder. Disfrútalo. Te mereces el descanso. Neutral, controlado, sin calidez. Un minuto después, 3 puntos aparecieron y desaparecieron 2 veces antes de que finalmente dijera, ¿estamos bien? Esa pregunta me dijo más de lo que cualquier confesión podría haberlo hecho. Escribí lentamente, ¿estamos bien? Lo cual, en un sentido técnico, era cierto. Apagué mi teléfono y me recliné en mi silla. El apartamento resonó ligeramente cuando me levanté y caminé hacia la sala de estar. Sin su presencia, el espacio parecía más grande, más frío. Nuestra foto de boda enmarcada colgaba sobre la chimenea, congelada en un momento que ahora se sentía como material de archivo de otra vida. No sentí tristeza. Sentí alineación. Durante años, había construido proyectos desde los cimientos, siempre teniendo en cuenta los puntos de tensión estructural. Cuando aparecían grietas, no se pintaban por encima.
Se reforzaban los elementos de carga y se preparaba para el impacto. Al final de la tarde, todo lo importante había sido asegurado, los activos compartimentados, el acceso controlado, la información respaldada. El sol se hundía fuera de la ventana, proyectando largas sombras sobre el suelo de madera. El único sonido que quedaba era el suave zumbido del refrigerador y el débil eco de mis propios pasos. Jessica creía que estaba en una escapada de fin de semana. En realidad, acababa de salir del perímetro de la vida que asumía que siempre la esperaría sin cambios. Y mientras apagaba mi ordenador y me quedaba solo en el centro de nuestra casa silenciosa, entendí algo con absoluta claridad. La estabilidad no grita. Se prepara. En la segunda noche del fin de semana de reinicio de Jessica, mi teléfono comenzó a vibrar con una frecuencia que casi se sentía rítmica, como si la propia ansiedad hubiera encontrado un pulso. Estaba sentado en un tranquilo salón del centro con mi abogado, Gregory Hall, un hombre agudo de cabello plateado de unos 50 y tantos años que se especializaba en protección de activos y derecho de familia. Tenía el humor tranquilo de alguien que había visto cientos de matrimonios desmoronarse y había aprendido a no inmutarse. Gregory levantó ligeramente su copa. Por la preparación, dijo secamente, con la comisura de la boca levantada. Por la estructura, respondí de manera uniforme, chocando mi bourbon contra el suyo. Mi teléfono vibró de nuevo. Jessica, Michael, algo va mal con mi tarjeta. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Gregory levantó una ceja. ¿Es ella?, preguntó casualmente, haciendo girar el hielo en su bebida. Sí, respondí, con tono neutral. El teléfono vibró de nuevo. Jessica, fue rechazada en el spa. Dijeron que no había fondos suficientes. Un tercer zumbido siguió rápidamente. Jessica, además, la compañía eléctrica acaba de enviarme un correo sobre un pago atrasado. ¿Es algún error? Gregory observó mi expresión con atención. ¿Moviste tu depósito de sueldo esta semana?, preguntó. Sí, respondí con calma. El acceso conjunto permanece para la cobertura esencial. El gasto discrecional no. Él asintió con aprobación. Inteligente. Los tribunales respetan más la previsión que las represalias emocionales. Otra vibración. Jessica, ¿por qué no contestas? Tomé un sorbo lento de bourbon antes de finalmente desbloquear la pantalla. Apareció un cuarto mensaje. Jessica, Michael, esto no es divertido. Divertido. La palabra permaneció en mi mente. Cuando alguien acostumbrado a la estabilidad pierde repentinamente el acceso a ella, el pánico no proviene de la incomodidad. Proviene de la pérdida de control. Escribí una única respuesta. No hay ningún error. 3 puntos aparecieron al instante. ¿Qué significa eso?, escribió. Gregory se reclinó, estudiándome. No estás obligado a involucrarte emocionalmente, dijo de manera uniforme. La claridad es suficiente. Mi teléfono vibró de nuevo antes de que pudiera responder. El hotel acaba de llamar. El saldo restante no está cubierto. Dejé el teléfono una vez más. Gregory rió suavemente. Asumió que la infraestructura era incondicional, observó. La mayoría de la gente lo hace, respondí. La música del salón fluía suavemente a nuestro alrededor. Un jazz apagado llenaba el aire mientras las conversaciones zumbaban a bajo volumen. Se sentía surrealista lo pacífico que sonaba todo en comparación con el caos que se desarrollaba a varios kilómetros de distancia. Otro mensaje. Michael, por favor, llámame. El tono había cambiado. Sin sarcasmo, sin tensión, solo urgencia. Gregory se inclinó ligeramente hacia adelante. Cuando alguien pone a prueba los límites públicamente, dijo pensativamente, rara vez anticipa las consecuencias estructurales en privado. Hice un pequeño asentimiento. Ella quería emoción, dije con calma. Esto es claridad. Mi teléfono vibró de nuevo. Vuelvo a casa antes. Eso me hizo detenerme. Gregory se dio cuenta. Espera una confrontación, aconsejó. Mantente mesurado.
Deja que la documentación hable. Terminé mi bebida lentamente. No levanto la voz, dije de manera uniforme. Levanto los estándares. Gregory sonrió levemente ante eso. Mientras nos levantábamos para irnos, mi teléfono se iluminó una vez más. Michael, contéstame. ¿Qué está pasando? Lo guardé en el bolsillo sin responder. Afuera, el aire nocturno era fresco y constante, un agudo contraste con la tormenta que sabía que se estaba gestando. Jessica había confundido la seguridad con el derecho. Ahora estaba descubriendo la diferencia. Y la parte más inquietante para ella no sería la tarjeta rechazada o el aviso de corte. Sería mi silencio. Jessica llegó a casa el domingo por la tarde en lugar del lunes por la mañana, y oí las ruedas de su maleta arrastrándose bruscamente por el suelo de madera antes incluso de levantar la vista de mi silla en la sala de estar. La puerta principal se cerró más fuerte de lo habitual. Michael, llamó, su voz tensa, controlada, pero forzada. Estaba sentado tranquilamente en el sillón cerca de la ventana, con una única carpeta sobre la mesa de café frente a mí. Entró en la habitación, con el pelo recogido apresuradamente, menos maquillaje de lo habitual, los ojos inquietos. La energía que transmitía ya no era de confianza. Estaba perturbada. Tenemos que hablar, dijo rápidamente, dejando caer su bolso sobre la mesa consola. Estoy de acuerdo, respondí de manera uniforme, señalando la mesa de café. Siéntate. Sus ojos siguieron mi mano. Sobre la mesa había una pila ordenada de documentos impresos, capturas de pantalla de mensajes de texto, fotogramas del vestíbulo del hotel, fotografías con marca de tiempo, y encima de todo, un aviso formal. Petición de disolución de matrimonio. Jessica se quedó helada. ¿Qué es esto? Preguntó, aunque ya lo sabía. Documentación, dije con calma. Dio un paso más cerca, hojeando las páginas con dedos temblorosos. Esto es una locura, susurró, escaneando la foto de ella besando a Ryan. Contrataste a alguien para que me siguiera. Contraté a alguien para confirmar patrones, respondí, observándola con atención. Dejó caer los papeles sobre la mesa. Estás exagerando, dijo, sacudiendo la cabeza rápidamente. Solo era coqueteo. Estaba borracha. Estás magnificando esto para castigarme. Ahí estaba. Minimización, desvío, cambio de culpa. Te fuiste con él a las 11:42 de la noche, dije en voz baja. Las grabaciones del vestíbulo lo confirman. Su mandíbula se tensó. Me estás espiando como si fuera una criminal, espetó, con la voz en aumento. No, respondí con calma. Estoy respondiendo a un comportamiento. Paseó una vez por la habitación, pasándose las manos por el pelo. Así que, esto es todo, exigió. Vas a tirar por la borda 5 años porque te avergoncé en una fiesta. Sostuve su mirada firmemente. Esto no empezó en la azotea, dije de manera uniforme. Eso fue simplemente la primera exhibición pública. Sus ojos se llenaron de repente, las lágrimas brotaron rápidamente. Michael, por favor, dijo, acercándose, su voz suavizándose. Podemos arreglar esto. Cometí un error. Me sentía ignorada. Has estado distante durante meses. Proyección. Me volví distante después de que pusiste a prueba los límites, respondí. Me cogió la mano, apretándola con fuerza. Te quiero, dijo desesperadamente, buscando en mi rostro. No hagas esto. Dejaré mi trabajo. Lo bloquearé. Haré lo que quieras. La urgencia en su tono no era remordimiento. Era miedo. ¿Me quieres a mí? Pregunté con calma. ¿O quieres la estabilidad que proporciono? Se estremeció como si la hubieran golpeado. Eso no es justo, susurró. Suavemente retiré mi mano de la suya y me levanté. La petición ha sido presentada, dije, con voz nivelada. Recibirás una notificación oficial esta semana. Sus lágrimas caían libremente ahora. No puedes simplemente echarme, lloró, la ira mezclándose con el pánico. Esta también es mi casa.
Por ahora, respondí en voz baja. Empaca lo que necesites para la semana. Me miró fijamente, la incredulidad grabada en su rostro. «¿Hablas en serio?», dijo, con la voz hueca. «No hago amenazas», respondí. Se dirigió lentamente hacia el pasillo, con los hombros temblando. La mujer segura de la azotea no estaba a la vista por ninguna parte. Una hora después, su maleta estaba de nuevo junto a la puerta. Se volvió para mirarme una última vez. «Te arrepentirás de esto», dijo con amargura. Abrí la puerta. «Me arrepiento de haber tolerado la falta de respeto», respondí con calma. Dudó, quizás esperando que me quebrara. No lo hice. La puerta se cerró detrás de ella con una tranquila finalidad. La casa volvió a quedar en silencio, pero esta vez no resonaba. Se sentía clara. 3 días después de que Jessica se fuera de casa, estaba sentado en el patio trasero con mi mejor amigo, Daniel Reeves, un exmarine convertido en agente inmobiliario que me conocía desde la universidad y había sido testigo de todas las etapas de mi matrimonio. Daniel se reclinó en la silla del patio, con la botella de cerveza apoyada en su rodilla, observándome atentamente. «Ha estado llamando a todo el mundo», dijo llanamente, rompiendo el silencio. Mantuve la mirada fija en la línea de la valla más allá del jardín. «¿A todo el mundo?», pregunté de manera uniforme. «Sí», respondió, tomando un sorbo lento. «A Chris, a Matt, incluso a Laura y Emily». Está tratando de contar su versión. Asentí una vez. El mensaje grupal que había enviado 2 noches antes había sido simple. Sin insultos, sin teatralidad, solo 3 fotos, marcas de tiempo y una frase. «Esta es la razón por la que nos separamos». La evidencia elimina la manipulación narrativa. Daniel exhaló lentamente. «No salió como esperaba», añadió. Lo miré. «¿Cómo así?». Se rascó la mandíbula pensativamente. «A la gente no le gusta que le mientan», dijo. «Cuando enviaste esas capturas de pantalla, acabó con el ruido de fondo. Intentó decir que eras controlador, que le tendiste una trampa, pero no coló». Me recliné en mi silla, con las manos cruzadas con calma. «Me dejó un mensaje de voz», continuó Daniel. La voz le temblaba. No respondí de inmediato. «¿Qué dijo?», pregunté en voz baja. «No paraba de repetir que solo fue una broma que se fue de las manos», respondió. Dijo: «Me humillaste contándoselo a todo el mundo». Esbocé una leve sonrisa sin humor. «La verdad se siente como una humillación cuando alguien espera secretismo», dije. Daniel asintió. Sonaba asustada, tío. No enfadada, asustada. Esa parte no me sorprendió. Jessica había construido gran parte de su confianza en el refuerzo social, la admiración, la validación, la atención. Una vez que esos espejos se resquebrajan, la autoimagen tiende a tambalearse. Pensó que la gente se pondría de su lado, añadió Daniel. Pero la mayoría de nosotros vimos lo que enviaste. Es difícil discutir con las marcas de tiempo. Mi teléfono vibró sobre la mesa del patio. «Jessica». No lo cogí. Una notificación de mensaje de voz apareció segundos después. Daniel miró la pantalla. «¿Vas a escucharlo?», preguntó. Más tarde, respondí con calma. Me estudió por un momento. «Estás firme», dijo finalmente. «Estoy claro», corregí. Esa noche, después de que Daniel se fuera, me senté solo en la sala de estar y le di al play. La voz de Jessica llenó la habitación, más suave de lo que nunca la había oído. «Michael, por favor, llámame», dijo, con la respiración entrecortada. Todo el mundo actúa como si hubiera hecho algo imperdonable. No tenías que decírselo. Podríamos haber manejado esto en privado. Una pausa, una inhalación temblorosa. Solo necesito a alguien con quien hablar. El mensaje terminó. Dejé el teléfono sin rebobinarlo. Este era el punto de inflexión psicológico. Cuando la responsabilidad reemplaza a la admiración, el pánico a menudo se disfraza de arrepentimiento. No sentí satisfacción. Sentí inevitabilidad.
Jessica había creído que lo de la azotea era una actuación artística inofensiva. Ahora estaba descubriendo que el público cambia cuando se revela el guión completo. Y mientras la noche se asentaba en una oscuridad silenciosa, entendí algo con absoluta certeza. El apoyo construido sobre la ilusión se derrumba en el momento en que la verdad entra en la habitación. El sábado siguiente por la mañana, un camión de mudanzas blanco aparcó ordenadamente frente a la casa exactamente a las 9, puntual. Yo mismo había empaquetado las pertenencias de Jessica durante los últimos días. No con violencia, no con descuido. Cada artículo doblado, envuelto, en cajas, vestidos, zapatos, cosméticos, las fotos enmarcadas que había colocado en su tocador, incluso la pulsera de plata que le compré en nuestro 3er aniversario. El orden importa. Los mozos de mudanza trabajaron en silencio, bajando cajas etiquetadas por los escalones de la entrada mientras yo permanecía junto a la puerta, con un portapapeles en la mano, firmando la lista de inventario. A las 9:37, un sedán plateado se detuvo bruscamente detrás del camión. Jessica salió antes de que el motor se detuviera por completo. Llevaba el pelo recogido en una coleta apretada. Sin maquillaje esta vez, ojeras visibles bajo sus ojos. La ejecutiva de marketing segura de sí misma se había disuelto en algo crudo e inquieto. ¿Qué es esto?, exigió, caminando rápidamente hacia el porche, su voz temblando. Tus cosas, respondí con calma, como solicitaste a través de tu abogado. Miró a los mozos de mudanza, luego a mí. No tenías que hacerlo así, dijo, con la respiración entrecortada. Podríamos haber hablado. Estamos hablando, respondí de manera uniforme. Se acercó, bajando la voz. Michael, por favor, dijo, con los ojos brillantes. ¿Podemos sentarnos solo 5 minutos? Estudié su postura. Hombros tensos, manos retorciéndose. Esto ya no era una actuación. Esto era pérdida de ventaja. ¿Con qué propósito?, pregunté. Para arreglar esto, susurró. Para deshacerlo. Dejé que un pequeño silencio se extendiera entre nosotros antes de hablar. ¿Te gusta cómo se comportan los hombres de verdad?, pregunté con calma, sosteniendo su mirada. Las palabras aterrizaron exactamente como pretendía. Sus labios se separaron ligeramente, y por un momento, pareció como si el aire se le hubiera escapado de los pulmones. Eso no es justo, dijo, con la voz quebrada. Fue tu brindis, le recordé de manera uniforme. Las lágrimas brotaron libremente ahora. Por favor, dijo, acercándose, su voz temblando más fuerte. Solo fue una broma. No pensé. Nunca pensé que lo llevarías tan lejos. Eso, respondí en voz baja, ¿cuál es el problema? Se cubrió la boca brevemente, tratando de calmarse. Lo dejé, insistió rápidamente. Bloqueé a Ryan. Les dije a todos que fue una estupidez. Me disculparé públicamente. Haré cualquier cosa. Cualquier cosa. Repetí pensativamente. Asintió rápidamente. Sí. Dejaré mi trabajo. Me mudaré de ciudad. Iré a terapia. Sus ofertas llegaron demasiado rápido. Negociación de pánico. Jessica, dije con calma. No me respetaste cuando pensabas que no actuaría. Solo te estás ajustando porque lo hice. Sus hombros se hundieron. Estaba insegura, admitió, con la voz apenas audible. Me gusta la atención. No me di cuenta de que te estaba alejando. Esa parte la creo, pero la conciencia después de la exposición no es lo mismo que la integridad antes de la tentación. La última caja fue cargada en el camión. Uno de los mozos se acercó. Eso es todo, señor, dijo educadamente. Asentí una vez. Jessica miró el pasillo casi vacío detrás de mí y comenzó a llorar abiertamente ahora. Por favor, no dejes que este sea el final, susurró. Di un paso atrás hacia la puerta. Terminó en la azotea, dije con calma. Hoy es solo logística. La puerta del camión se cerró de golpe. Jessica se quedó allí mientras se alejaba, más pequeña de alguna manera,
como si el peso de sus propias decisiones finalmente se hubiera asentado sobre sus hombros. Se secó la cara y me miró por última vez. No sabía que podías ser tan frío, dijo en voz baja. No soy frío, respondí de manera uniforme. Soy consecuente. Y con eso, entré y cerré la puerta suavemente, dejándola sola en la acera sin nada más que negociar. 6 meses después, bajo las luces doradas de una boda en un viñedo a las afueras de Napa, estaba de pie cerca de la barra con un traje de carbón a medida mientras la banda tocaba algo lento y familiar. El aire olía a vino y jazmín. Las copas tintineaban. La risa se extendía fácilmente por el patio. A mi lado estaba Clare Donovan, una abogada litigante que había conocido a través de Gregory. Aguda, observadora, con una risa que venía del pecho en lugar de la necesidad de atención. Tenía una forma de escuchar completamente antes de hablar, algo que había aprendido a valorar profundamente. Te ves muy bien, Michael, dijo Clare con ligereza, ajustando el puño de mi manga con una sonrisa burlona. Construyo bien, respondí con una pequeña sonrisa, ganándome una risa genuina de ella. Y entonces la vi. Jessica estaba cerca de la entrada con un vestido verde pálido, más delgada que antes, con una postura más tensa. Claramente me había visto primero, sus ojos fijos en los míos, y por un momento, el ruido de la boda se desdibujó a nuestro alrededor. Dudó, luego comenzó a caminar hacia nosotros, una sonrisa formándose cuidadosamente como si estuviera ensayada. Michael, dijo en voz baja cuando llegó a nosotros, su voz con un temblor bajo su pulido exterior. Te ves bien, Jessica, respondí con calma. Sus ojos se dirigieron hacia Clare. ¿Y tú eres? Preguntó, forzando la alegría en su tono. Clare, respondió Clare suavemente, extendiendo la mano con tranquila confianza. Jessica la estrechó brevemente, luego volvió a mirarme. No esperaba verte aquí, dijo, alisando arrugas invisibles en su vestido. El mundo es un pañuelo, respondí. Hubo una pausa, cargada de todo lo no dicho. He estado pensando en contactarte, continuó Jessica, su sonrisa vacilando ligeramente. He pensado mucho. Estudié su expresión con atención. El brillo que una vez prosperó ante una audiencia era más tenue ahora. Controlado, reservado. Dejaste de reír cuando me fui, ¿verdad? Dije de manera uniforme. La pregunta aterrizó sin volumen, pero con precisión. Su respiración se cortó. Por un segundo, la máscara de confianza desapareció por completo. Eso no es. Comenzó, luego se detuvo, incapaz de terminar. Clare permaneció en silencio a mi lado, su presencia firme pero discreta. Jessica tragó saliva. Cometí errores, dijo en voz baja. Sí, asentí. La banda se hinchó en un coro más fuerte, los invitados vitoreando mientras los novios se besaban bajo las guirnaldas de luces. Jessica buscó en mi rostro suavidad, nostalgia, cualquier cosa en la que pudiera entrar. No encontró nada. Espero que seas feliz, dijo finalmente, con voz débil. Lo soy, respondí simplemente. Y con eso, me volví hacia Clare mientras la música continuaba, dejando a Jessica de pie bajo las luces que una vez se sintieron como un escenario. Ahora solo era iluminación sin aplausos. Ese fue el final de mi historia. Sin gritos, sin venganza, solo consecuencias desarrollándose exactamente donde se pusieron en marcha. Ahora sigo pensando en Ryan, de pie en esa azotea, riendo y sin decir nada mientras mi esposa cruzaba una línea en público. Si estuvieras en su lugar, ¿habrías dado un paso atrás y lo habrías detenido? ¿O le habrías seguido el juego como hizo él? ¿Y crees que hizo lo correcto? Dímelo en los comentarios.